Revoluciones que cambiaron el rumbo del mundo. Las revoluciones históricas han dado forma al mundo tal como lo conocemos, impulsando cambios profundos en las estructuras políticas, económicas y sociales. Este video te llevará a un viaje por estos eventos trascendentales, explorando cómo las revueltas han moldeado el presente y continúan influyendo en nuestro futuro colectivo. Una revolución representa un cambio fundamental en la organización de una sociedad. A menudo, estas transformaciones son impulsadas por el descontento popular ante sistemas opresivos o ineficientes. La búsqueda de justicia, igualdad y libertad suele ser el motor detrás de estos movimientos que desafían el status quo. Antes de las grandes revoluciones, el mundo vivía bajo sistemas jerárquicos rígidos y economías agrarias. La mayoría de las personas enfrentaba desigualdades extremas y limitaciones en sus derechos. Estas condiciones crearon un caldo de cultivo perfecto para la agitación política y las demandas de cambio radical. La Revolución Americana marcó el inicio de un nuevo orden mundial. Causada por tensiones entre las colonias y la metrópoli británica, sus principales motivos incluyeron el deseo de autonomía política y el rechazo a los impuestos injustos. Este conflicto sentó las bases para la creación de una nación independiente. En esta lucha por la independencia emergieron personajes clave que dejaron una huella indeleble en la historia. Líderes como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin desempeñaron roles cruciales, guiando a las colonias hacia la libertad y estableciendo principios que seguirían inspirando a generaciones futuras en todo el mundo. Las batallas decisivas de la Revolución Americana marcaron puntos de inflexión cruciales en la lucha por la independencia. Entre ellas, la Batalla de Saratoga fue vital, ya que convenció a Francia de apoyar a los colonos. Por otro lado, la Batalla de Yorktown significó la rendición británica y el triunfo final para los estadounidenses. El impacto global de la independencia americana fue inmenso, inspirando movimientos revolucionarios en todo el mundo. La idea de un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados resonó en Europa y América Latina, fomentando el deseo de libertad y autogobierno en numerosos pueblos oprimidos bajo regímenes monárquicos. Las causas subyacentes de la Revolución Francesa incluyen la desigualdad social, la opresión fiscal y la crisis económica. El descontento generalizado entre las clases bajas y medias, junto con las ideas ilustradas de libertad e igualdad, impulsaron a los franceses a levantarse contra el antiguo régimen buscando un cambio radical. La toma de la Bastilla fue un evento simbólico de la Revolución Francesa, representando el desafío al poder absoluto de la monarquía. El asalto a esta fortaleza-prisión, el 14 de julio de 1789, demostró la fuerza del pueblo unido, marcando el comienzo de una nueva era de libertad y justicia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue un documento fundamental que estableció principios de igualdad, libertad y fraternidad. Adoptada en 1789, esta declaración sentó las bases para una sociedad más justa, proclamando que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, desafiando la jerarquía tradicional. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue un documento fundamental de la Revolución Francesa. Proclamó la igualdad y libertad de todos los hombres, estableciendo derechos universales. Esta declaración inspiró futuras constituciones y movimientos democráticos, marcando un hito en la lucha por la justicia social y la igualdad. El Reino del Terror fue un período oscuro donde se implementaron políticas extremas para proteger la revolución. Miles fueron ejecutados bajo sospecha de traición. Este capítulo traumático subrayó la fragilidad del poder revolucionario y dejó lecciones sobre los peligros de la represión y el autoritarismo en nombre del cambio. Napoleón Bonaparte emergió como figura clave al final de la Revolución Francesa. Aprovechó el caos para instaurar su imperio, consolidando reformas revolucionarias mientras buscaba expandir su dominio. Su ascenso marcó el fin de la revolución,
transformando el panorama político europeo y dejando un legado complejo de ambición y reforma. La Revolución Francesa influyó profundamente en Europa al desafiar monarquías absolutas y difundir ideales democráticos. Inspiró levantamientos y reformas en naciones vecinas, acelerando cambios políticos. A pesar de su violencia, sus principios de libertad e igualdad resonaron, impulsando movimientos que buscaban justicia y derechos humanos en todo el continente. Comparar las revoluciones americana y francesa revela similitudes y diferencias significativas. Ambas buscaron libertad, pero mientras la americana luchó contra el colonialismo, la francesa combatió la opresión interna. La Revolución Americana fue más ordenada, mientras que la francesa vivió un caos profundo. Ambas, sin embargo, transformaron sus respectivas sociedades y el mundo. La revuelta de Haití fue un hito histórico, representando la primera revolución de esclavos exitosa. Liderados por figuras como Toussaint Louverture, los esclavos haitianos lucharon contra la opresión colonial francesa, logrando finalmente su independencia en 1804. Esta revuelta inspiró movimientos similares en toda América y desafió el orden colonial establecido. El impacto de la revolución haitiana en Latinoamérica fue profundo, sembrando temor entre los colonizadores y esperanza entre los oprimidos. Su éxito demostró que las poblaciones esclavizadas podían desafiar el poder imperial. Además, motivó a líderes independentistas a buscar cambios radicales en sus propias tierras, fomentando un espíritu de emancipación. La revolución industrial transformó las economías y sociedades de manera irreversible. La mecanización en fábricas aumentó la producción y redujo costos, impulsando el comercio global. Esta era de cambio marcó el paso de una economía agraria a una industrial, estableciendo las bases del mundo moderno y alterando el modo de vida tradicional. Innovaciones como la máquina de vapor y el telar mecánico revolucionaron la producción durante la Revolución Industrial. Estas tecnologías no solo optimizaron procesos, sino que también estimularon el crecimiento de industrias como la textil y el transporte, impulsando el desarrollo urbano y la expansión económica a una escala sin precedentes. Las condiciones laborales durante la Revolución Industrial eran duras y peligrosas. Hombres, mujeres y niños trabajaban largas jornadas en fábricas mal ventiladas, enfrentando riesgos constantes. La explotación laboral impulsó movimientos sindicales y reformas, aunque sus efectos negativos se sintieron durante décadas, resaltando la necesidad de mejorar los derechos laborales. La Revolución Industrial trajo consigo un cambio drástico en la interacción humana con el medio ambiente. La rápida industrialización y urbanización generaron una demanda exponencial de recursos naturales, lo cual resultó en la deforestación masiva, contaminación del aire y agua y la alteración de ecosistemas, efectos que aún resuenan en la actualidad. La Revolución Rusa fue un proceso complejo que llevó al establecimiento del comunismo en Rusia. Este cambio, impulsado por el descontento con el régimen zarista, transformó radicalmente la estructura política y social del país, sentando las bases para la Unión Soviética y redefiniendo las dinámicas de poder globales. Lenin y Trotsky fueron figuras centrales en la Revolución Rusa, liderando al partido bolchevique hacia la victoria. Lenin, con su visión ideológica, y Trotsky, con su habilidad estratégica, lograron consolidar el poder comunista. Su liderazgo influyó significativamente en el curso del siglo XX, impactando movimientos revolucionarios en todo el mundo. La Revolución China de 1949 marcó un cambio histórico con el ascenso del comunismo liderado por Mao Zedong. Tras una larga guerra civil, el Partido Comunista Chino tomó el control, estableciendo un régimen que transformó profundamente la estructura social y económica del país, influyendo en el equilibrio de poder en Asia. Mao Zedong, como líder de la Revolución China, implementó políticas que transformaron China en un Estado comunista. Su enfoque en la colectivización y reformas radicales buscaba modernizar el país.
Aunque controversiales, sus acciones cimentaron la posición de China como un actor crucial en la política y economía global. En la Revolución China de 1949, Mao Zedong emergió como un líder transformador. Bajo su dirección, el Partido Comunista Chino logró derrocar al gobierno nacionalista, estableciendo una nueva era en China. Mao implementó reformas agrarias radicales y promovió la industrialización, buscando consolidar el poder comunista en todo el país. La transformación de China bajo Mao fue profunda. Instituyó el Gran Salto Adelante, un ambicioso plan económico que buscaba acelerar la industrialización, aunque resultó en desastres económicos y humanitarios. A pesar de sus controversias, Mao dejó una huella imborrable en la historia china, moldeando su rumbo político y social. El impacto de la Revolución China se sintió en toda Asia al inspirar movimientos comunistas y redefinir alianzas internacionales. La victoria comunista en China alteró el equilibrio geopolítico, intensificando la Guerra Fría y fomentando la expansión ideológica en la región, influyendo en países como Vietnam y Corea del Norte. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, transformó radicalmente Cuba. En 1959, después de años de lucha contra el régimen de Batista, Castro estableció un gobierno comunista. Esta revolución no solo alteró la estructura política y económica de Cuba, sino que también desafió la influencia estadounidense en América Latina. Fidel Castro se convirtió en un símbolo de resistencia en la región. La Revolución Cubana inspiró movimientos revolucionarios en América Latina, promoviendo ideas de igualdad social y antiimperialismo. A pesar de décadas de embargo y aislamiento, el legado de la revolución perdura, influyendo en las políticas y aspiraciones de muchos países latinoamericanos. La Primavera Árabe fue un fenómeno de levantamientos populares que comenzó en 2010 en el Medio Oriente y el norte de África. Inspirados por el deseo de cambio, ciudadanos de diversos países se unieron para derrocar regímenes autoritarios, demandando reformas democráticas, justicia social y mejores condiciones de vida, marcando un hito en el siglo XXI. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la Primavera Árabe, permitiendo a los activistas organizar protestas y difundir información rápidamente. Plataformas como Facebook y Twitter se convirtieron en herramientas poderosas para movilizar a las masas, evidenciando cómo la tecnología puede amplificar las voces del pueblo en la era digital. A pesar del entusiasmo inicial, la Primavera Árabe resultó en resultados mixtos. Mientras algunos países lograron avances democráticos, otros enfrentaron inestabilidad política y conflictos prolongados. Las esperanzas de cambios duraderos chocaron con la complejidad de las realidades políticas y sociales, dejando un legado de lecciones aprendidas para futuros movimientos. Las revoluciones históricas han dejado enseñanzas valiosas sobre el poder del cambio social. Desde el coraje demostrado en la Primavera Árabe hasta las estrategias de resistencia no violenta, estas experiencias subrayan la importancia de la organización, la perseverancia y la adaptabilidad en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. Gandhi y su liderazgo en el movimiento de independencia de India demostraron el poder de las revoluciones pacíficas. A través de la no violencia y la desobediencia civil, Gandhi inspiró a millones a enfrentar la opresión colonial, sentando un precedente para movimientos de derechos civiles y promotores de la paz en todo el mundo. La influencia de Gandhi en los movimientos no violentos ha sido monumental. Su enfoque pacífico inspiró a líderes como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, demostrando que la resistencia pacífica puede ser una poderosa herramienta de cambio. Su legado continúa guiando a los movimientos que buscan justicia sin recurrir a la violencia. Entender la historia es crucial para evitar repetir errores pasados. Las revoluciones nos enseñan las consecuencias de la injusticia y la opresión. Reflexionar sobre estos eventos nos ayuda a construir un futuro más justo y equitativo. Aprender del pasado es esencial para avanzar como sociedad y prevenir conflictos.
Las revoluciones son hitos importantes en la historia, moldeando sociedades y redefiniendo valores. Han dado voz a los oprimidos y han transformado sistemas políticos y sociales. Su estudio no solo es fascinante, sino necesario para comprender cómo hemos llegado a ser lo que somos y hacia dónde nos dirigimos. En un mundo en constante cambio, la posibilidad de una nueva revolución siempre está presente. Las desigualdades y la injusticia podrían desencadenar movimientos inesperados. Reflexionar sobre el pasado nos prepara para afrontar el futuro, asegurando que cualquier cambio sea positivo y que el progreso se logre de manera pacífica y justa. Te invitamos a compartir tus pensamientos sobre el impacto de las revoluciones. ¿Cómo crees que han moldeado nuestro mundo actual? Tu opinión es valiosa para enriquecer el diálogo sobre la importancia de estos eventos históricos. Únete a la conversación y contribuye a un debate significativo sobre el pasado y el futuro. En el mundo actual, las lecciones de las revoluciones históricas resuenan con fuerza, recordándonos que el cambio es posible. Las historias de lucha y resistencia nos inspiran a cuestionar el status quo y a buscar un futuro más justo. La historia nos enseña que la acción colectiva puede transformar sociedades enteras. Además, es fundamental reconocer el papel de los individuos valientes que han liderado estos movimientos. Sus ejemplos nos impulsan a actuar con convicción y determinación. Reflexionar sobre estas revoluciones nos motiva a participar activamente en la construcción de un mundo en el que prevalezcan la equidad y la justicia social. Si te ha gustado el video, por favor, dale a like, suscríbete y comparte. ¡Hasta pronto!